En plena época de guerras revolucionarias en el Río de la Plata, llega desde Londres una fragata inglesa con el señor José de San Martín, quien se encontraba viviendo en España. Para repasar un poco el contexto de esa época, recordemos que Napoleón había tomado España. El Río de la Plata era parte de la corona española. Por ende, al no haber un gobierno, al haber quedado acéfalo el gobierno, decidió formar la primera junta de gobierno, con lo cual tomó el poder Buenos Aires. Mientras tanto, en España también se formaron juntas. Esas juntas se creían al menos depositarias del poder. Por ende, batallaron contra Napoleón. Y a la par, estas mismas juntas de España desconocen la soberanía de las juntas formadas en Buenos Aires y por medio de sus funcionarios intentan mantener el poder contra esta junta formada en Buenos Aires. San Martín, con todo este despelote en curso, abandona España y se pone a disposición del gobierno de Buenos Aires. Una vez asentado en Buenos Aires, San Martín es reconocido en el mismo grado militar que se encontraba en España, es decir, teniente coronel. A la par de que instruía a los hombres de su escuadrón, formaba junto a los que vinieron con él en el barco una logia denominada Logia Lautaro, homónima de la que se había formado en Londres por parte de Francisco Miranda. Hola, yo soy Maxi, este canal se llama Spartax y hoy vamos a hablar de San Martín, la masonería y su relación con las independencias americanas. Nos dice el historiador José María Rosa: la Logia Lautaro no era una logia masónica, era una logia controlada por masones. Atraídos por los propósitos de liberalismo y fraternidad y las ventajas de una protección en la carrera militar o política, podían iniciarse quienes libremente lo quisieran y fuesen, desde luego, admitidos por el Consejo Supremo. Pero la dirección la tuvieron exclusivamente los masones. Y si bien siempre tenemos que otorgar importancia a estas definiciones y a la de muchos otros historiadores, siempre debemos tener en estos casos el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque estos entes masones o todas las logias que se han formado a lo largo de la historia tenían la característica supuesta de que entre sus miembros existían pactos de silencio que podían ser castigados con la muerte. Pero del modo más inocente posible, podemos afirmar que estas logias proliferaban en los ejércitos. ¿Qué pasaba? Los cadetes, que no tenían una familia hegemónica o contactos importantes en el ejército o en la política, si querían tener una carrera militar o política exitosa, generalmente se inscribían o se afiliaban a estas logias. Más allá de que supuestamente estas logias seguían principios de fraternidad, igualdad, libertad, generalmente los jóvenes inscriptos en los ejércitos tenían las finalidades que recién les dije. Pero bueno, en fin, existe toda una línea histórica que afirma que fue la masonería la encargada de dirigir y controlar las independencias americanas. Y dentro de esta misma teorización histórica encontramos que Gran Bretaña, con su imperialismo eterno, tuvo mucho que ver con todo esto. Y hasta se estima que esta potencia fue la que dirigió el antes y el después de esas independencias. Fuera y dentro de la línea histórica recién explicada, existen miles, millones de matices que ponen en tela de juicio lo que hoy consideramos verdad. Esa heterogeneidad simplificada, fácil, burda y heroicamente en una historia oficial que aprendemos en las escuelas, deja una mancha imborrable en el concepto de lo que podríamos llamar realidad de los hechos, que a todas luces es inalcanzable. Solo nos queda, respecto a todo lo analizado recientemente, hacernos algunas preguntas quizás eternamente. ¿Pueden ser todas estas situaciones históricas una simple demostración de la eterna lucha de poderes políticos que acucian todos los gobiernos del mundo? ¿Realmente las independencias americanas fueron motivadas por principios de libertad del hombre? ¿O simplemente fue un plan multifacético elaborado por Inglaterra para llevarse con eso alguna ganancia? ¿A qué respondía San Martín? ¿A un heroico patriotismo o a su propio interés laboral y consagrado a las supuestas logias
que lo dirigían. Por último, podemos como seres humanos, psicológicamente heterogéneos, en pensamientos y en actuares, emitir dictámenes sobre hechos que eternamente serán una duda y buscar el bueno y el malo de la historia constantemente.